Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia nos recuerda la memoria de San Maximiliano Kolbe, apóstol de la Inmaculada, un santo que entregó su vida a cambio de un prisionero en un campo de concentración. No solo hizo eso, sino en medio de el campo de concentración en Auschwitz, él animó a los presos, ayudó a muchísimas personas, difundió la devoción a la Virgen María y al final él se ofreció a cambio de un preso que tenía que ir a la cámara de gas y él murió en lugar de él. Vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés dar un acta de divorcio y divorciarse? Él les contestó: por la dureza de sus corazones. Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero él les respondió: no todos entienden este lenguaje, solo aquellos a quienes se les ha concedido. Hay eunucos que nacieron así del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres. Hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este Evangelio nos lleva a meditar varias cosas sobre el matrimonio. En primer lugar, a Jesús le hacen una pregunta y les dicen: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y a partir de esta pregunta salen muchas respuestas de Jesús que nos van a iluminar en este campo. La primera, las características del matrimonio según el querer de Dios. O sea, cómo Dios quiere que sea el matrimonio y cómo este matrimonio está basado en la palabra de Dios y en la intención de Dios. ¿Qué cosa dijo Jesús? ¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En una oportunidad me preguntaron: ¿cuál será el signo de que una persona está madura para casarse? Y yo le mencioné este pasaje bíblico y le dije: la capacidad de autonomía. ¿Por qué? Porque la palabra dice dejará, y dejará, ¿qué quiere decir? Autonomía. Una persona está madura para casarse cuando tiene autonomía afectiva y efectiva. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de crear un nuevo vínculo con su esposo o su esposa, desligarse de la familia de origen y poder tener esa autonomía. Porque una persona no se puede casar y no haber cortado el cordón umbilical. Personas que se casan y siguen todavía dependiendo de sus papás emocionalmente, y eso no es correcto. Efectiva, ¿qué quiere decir? Que puedan bailar con su pañuelo.
Entonces, una persona que puede dar este paso y puede tener esta capacidad de autonomía, entonces puede formar un núcleo familiar. Y después decía el Evangelio, serán una sola carne. Dentro del pensamiento de Dios, dentro de la meditación bíblica, el querer de Dios, es que cuando una pareja se une, ya no son dos, sino una sola carne. Y es por eso que en la concepción bíblica, en la concepción de Dios, el divorcio, debería ser algo que no debería darse, ¿verdad? Ciertamente después entra el discurso de Moisés y por qué Moisés les permitió separarse. Y Jesús responde, Moisés se los permitió por la dureza de cabeza de ustedes, les dijo, pero en el principio no era así. Y si se fijan, Jesús se remonta al principio, y cuando se remonta al principio, se remonta a la intención de Dios. Lógicamente ustedes me dirán, pero Padre, hay situaciones que son tremendas, insoportables, ciertamente, pero cada caso hay que analizarlo en particular, ¿verdad? Entonces, la norma general, el querer de Dios es de que no se separe ninguna familia. Y es más, Jesús dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso debemos nosotros siempre, hermanos, en medio de las dificultades, diferencias, luchar para mantener unida la familia. Tener unida la familia no es algo fácil. Las relaciones interpersonales siempre son potencialmente conflictivas porque somos diferentes, pero yo creo que uno tiene que hacer todo lo posible para lograr que la familia no se rompa. Luchar, esforzarse, orar, dialogar, comunicarse. Hay familias que van excelentes, hay otras no tanto, pero yo creo que no nos debemos desanimar, sino que por el contrario, que hay que orar mucho y pedirle a Jesús por las familias. Hay un dicho que dice que familia que reza unida permanece unida. Por eso yo los invito, hermanos, en este día, de manera especial, a ponernos en las manos del Señor y de la Virgen María y presentar nuestras familias, aquellas familias que están pasando momentos difíciles, aquellas familias que sufren fricciones por cuestión de compatibilidad de caracteres, de falta de perdón, etc. Vamos a pedir al Señor que sea fuente de sanación para todas las familias y que llegue la paz y la armonía. Oremos. Señor, ponemos en tus manos, Señor, todas las familias, los matrimonios. Por aquellos que están yendo bien, te damos gracias, Señor. Por aquellas familias que tienen dificultades, crisis. Por aquellas familias también que han tenido que romperse. Señor, tú que eres bueno y misericordioso, te pedimos que derrames tu bendición abundante sobre cada una de ellas, con todas sus situaciones, perfecciones, defectos. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, llénalos de tu fuerza y paz, y concede, Señor, la gracia de mantener siempre familias unidas. Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y la paz del Señor los acompañe siempre. Un buen día y nos vemos el día de mañana. Paz y bien.